Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Voy leyendo la palabra de Dios desde Hechos, capítulo 5, versículo 22 hasta 35. Ten la reverencia, ten la fe. Es para nosotros. Dios, por su bondad, nos ha dado su palabra. Escuche. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta
habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Muy buenas tardes, amigo oyente. La carta que fue un alivio para las iglesias gentiles y sigue siendo hasta el día de hoy, porque en el principio de la misión de evangelizar el mundo, la iglesia de Jerusalén tomó medidas para que el rito de la circuncisión y el asunto de guardar a la ley judaica no fue una obligación para la nueva iglesia gentil. Estas personas estaban siguiendo la ley que fue puesto sobre los prosélites, es decir, los judaizantes. Estaban siguiendo la ley de los prosélites, pero estos no eran prosélites, eran cristianos. Los gentiles que querían seguir al Dios de los judíos eran los prosélites, y los prosélites fueron mandados de circuncidarse y guardar la ley. Pero repito, estos no son prosélites, no son una rama de la ley judaica. Estos son gentiles y siguen siendo gentiles, pero salvados de entre la multitud del mundo para ser separados para Cristo Jesús. Por eso, desde aquel tiempo hasta la fecha, hemos podido, tú y yo, seguir a Dios por medio de lo que su Hijo vino al mundo para hacer. Y la doctrina que Pablo, el apóstol a los gentiles, especialmente enseñaba. La salvación que es predicado a todo el mundo. Que la salvación es por la gracia de Dios y por medio de la fe. El concilio nos hizo saber que no solamente es el camino para el gentil, sino también es lo que Dios ha dado ya para el judío también. Vemos la voluntad de Dios para todo el mundo. Amó tanto el mundo entero, el cosmos, que ha dado a su Hijo a sufrir el castigo que todos merecíamos, y por su obra, por su sacrificio, cada persona puede ser salva si cree en Él, en su obra. ¿Y quién hizo esta obra? No hay ninguna limitación. Todo aquel no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16, muy cerca de la terminación del canon de la Escritura, vino la invitación. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Judas y Silas, junto con Pablo y Bernabé, tenían el gran privilegio de llevar esta carta a las iglesias, que nosotros seguimos
tomando de sus manos el Evangelio de Dios conforme a su voluntad que nos está dando. Apóstoles, ancianos y la iglesia entera se pusieron de acuerdo mandar 2 líderes desde Jerusalén a Antioquía, Siria, con Pablo y Bernabé. Eran Judas y Silas, quienes más tarde fueron mencionados en versículo 32. Y después tendremos mucho más que decir sobre Silas, mientras progresamos en el libro. Fueron los que llevaron el mensaje de Jerusalén con los 2 misioneros, Pablo y Bernabé, quiero decir. Eso es lo que nos dice versículo 22 de los Hechos. En los próximos versículos de ese capítulo se citó el contenido completo de la carta. Los mencionados en el último versículo 22 se presentaron a los que recibirían la carta en Cilicia y la provincia entera de Siria, incluso su capital, Antioquía, y los mandaron saludos. 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Empiece la carta. La congregación de Jerusalén se juntó con los líderes, demostrando lo legítimo que era esta congregación y la posición oficial sobre el tema de la carta. Ellos sí reconocieron como miembros los que estaban causando problema en las iglesias gentiles, haciendo daño a lo que Dios había hecho en las almas de los nuevos creyentes gentiles, admitiendo ellos que habían venido de la iglesia de Jerusalén. Sí, sin embargo, lo hicieron muy claro que no habían autorizado a estas personas, ni su mensaje que transmitieron. Este mensaje podemos darlo título: tenéis que ser circuncidados y guardar la ley. Este fue su mensaje. Por cuanto sigue la carta, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos entonces, unidos con estos apóstoles en espíritu, tanto como en la posesión doctrinal. Los 2 que mandaron con los apóstoles habían sufrido situaciones peligrosas en su caminar con Cristo. Siempre es una prueba de fidelidad cuando cristianos de forma práctica han estado firmemente al lado de la verdad y la justicia en el nombre de Cristo. No eran teólogos de salón, o sea, los que profesan saber mucho sobre Dios, sin el beneficio de experiencias prácticas, teorizando doctrinas en cómodos ambientes. No. Estos eran otros. Judas y el otro, Silas, que llevaron el peso de su carácter comprobado en medio de crisis. Vea lo que dice, versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que habían peligrado su vida por llevar el Evangelio
a otras personas. Estos fueron los que hacían el viaje a Antioquía de Jerusalén, no solamente llevando la carta, sino dispuestos a dar testimonio verbal de su mensaje. Dice la palabra, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. El versículo 28 es lo que encuentro una parte importante sobre el libro entero de Hechos, lo que he mencionado antes en otros programas, y lo he hecho más que una vez. La palabra es esto, en versículo 28, vamos a leerlo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Lo leeré otra vez, lo cito vez tras vez, porque es el mensaje que danos el secreto del éxito en el libro de los Hechos, en la primera generación, en los años después de Cristo, los apóstoles llevando la palabra a todo el mundo, pero de una forma necesaria. ¿Qué es la forma? Lo que está escrito aquí. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, te digo, es todo el secreto de cómo tuvieron éxito, porque trabajaron mano en mano con el Espíritu Santo. Y no solamente esto, pudieron estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pudieron conocer lo que era la voluntad del Espíritu Santo. Nos ilustra el tema principal de este libro, lo que demuestra cómo es posible que seres humanos comunes pueden andar conjuntos perfectamente con el Espíritu Santo. Es la clave tras los avances tremendos de la causa de Cristo por todo el imperio romano en el día de los apóstoles. Que sea una luz brillante ante nuestros ojos para marcar la posibilidad del mismo éxito en cualquier punto de la historia de la Iglesia. Dios mío, permite que tus rayos penetren las profundidades de nuestras almas en el siglo XXI. Te pidamos en el nombre glorioso de Jesucristo. La Iglesia de Jerusalén no quiso poner cargas innecesarias y legalistas sobre los creyentes gentiles. Jesús había dicho, ¿recuerda eso? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Muy importante. Cuando la carga cristiana se hace muy difícil y pesada, podemos saber que ya no es la de Cristo. Tenemos que conocer a Él, quien está en el yugo con nosotros. Tomad mi yugo sobre vosotros, dijo. Quiere decir que está Él en el yugo con nosotros. Y debemos saber que podemos todo en Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4:13. Su presencia tan encantadora trae gozo en todas nuestras labores. Ahora leeremos de nuevo el texto, porque ha parecido bien
al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que esas cosas necesarias. Ahora, la carta nombraba 3 reglas morales que ya hemos visto en versículo 20. Y te refiero otra vez a este versículo para ver mis comentarios que hice sobre este versículo. Los miembros de la Iglesia de Cristo en Cilicia y Siria hacen bien en guardar estas cosas, y también lo hacemos nosotros. Con esta amonestación, los apóstoles terminan la carta. Vamos a leer versículo 29 de nuevo. Dice, aquí están unas reglas: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Es decir, están avisando a los gentiles no participar en la idolatría. Porque Pablo nos va a decir en su doctrina que los que sacrifican a ídolos sacrifican a demonios. Y no quiere que los cristianos tengan parte con la mesa de los demonios. Pues aléjase, está diciendo los apóstoles, alejaos de la idolatría. ¿Y qué más? De sangre, de ahogado. Desde el principio voy repitiendo lo que dije en versículo 20, que desde la creación de Adán y Eva, Dios apartó la sangre de la carne para el ser humano, que no debía tomar sangre. Sangre fue para ofrecer a Dios. Y hay una sangre que fue ofrecido a Dios en el cruz del Calvario. Solo a Dios fue ofrecido, y era la sangre del Cordero, que nos salva de nuestros pecados, porque Él fue sacrificado por nosotros. Su sangre fluyó en lugar de la nuestra. Gran salvación por medio de la sangre. Así que no comemos sangre. Eso es lo que están diciendo los apóstoles. Debemos obedecerlo nosotros también. Que abstengaos de sangre de ahogado. Animales ahogados en lugar de dejar fluir la sangre al matarlos. Y también de ¿qué? De fornicación. Pues comer de sangre se iguala a la fornicación y la idolatría. Abstengaos de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Bueno, estas sencillas cosas, pero grandes, debemos en el siglo XXI abstenernos. Llegando a Antioquía, la carta fue entregada a la iglesia, donde fue recibida con gozo, librado de todo lo que estaban diciendo los judaizantes. Fue de ánimo y levantó la carga de duda echada sobre ellos por judaizantes legalistas. Cuidado por ellos. Vamos a tomar parte con los verdaderos ayudantes en nuestros días, que levantemos los pesos ilegítimos de las espaldas de cristianos, puestos sobre ellos por legalistas, que son imprudentes, insensibles y autoproclamados. Vea versículo 31. Habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. Enviaron a Judas y Silas para dar testimonio verbal
de la verdad, escrito en la carta. Su ungido ministerio compartió fuerza y edificación a la iglesia. Estos hombres tenían el don de la profecía, eran profetas, tan común en la iglesia primitiva. Había muchos, y es muy legítimo el don de la profecía para el día de hoy y necesario en nuestros tiempos. En ningún lugar en la Santa Escritura del Nuevo Testamento dice que su operación cesa de funcionar. Vea otra vez. El modelo para nosotros, el libro de la Iglesia de los Hechos. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bueno, Judas cumplió su ministerio útil en Antioquía y volvió a Jerusalén con saludos agradecidos para los apóstoles. Le mandaron saludos, cuyo consejo sabio fue de mucho beneficio a ellos. 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Pero vea una cosa enseguida. Silas decidió quedarse. Pronto veremos cómo lo hizo en la sabiduría de Dios. Era su voluntad. Quisiera apuntar a un principio importante en su caso. Escúchame. Silas no es obligado a volver a su iglesia local, que es Jerusalén, sino fue dado confianza para hallar la dirección de Dios para su vida y ministerio personal. Esta libertad existió, obviamente, en la iglesia primitiva, como la vemos en el caso de Apolos. Vamos a ver lo que dice 34 primero. Mas a Silas le pareció bien a el quedarse allí en Antioquía, pues no volvió a Jerusalén. Y mira lo que dice 1 de Corintios, capítulo 16 y versículo 12. Pablo está hablando de Apolos aquí, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo animó mucho a Apolos que fuera a Corinto, mas Apolos decidió que no fuera de beneficio para los corintios ni para su ministerio. Y era para Apolos decidir ese asunto, no a Pablo. Pablo, como hermano mayor, podía avisar, pero no podía mandar. Sépalo y obsérvalo en la iglesia de Cristo, que no debe haber mandamases en la iglesia. Cada uno debe tener su relación con Dios y saber lo que sea la voluntad de Dios para su propia vida y ministerio. Tenemos que ser cuidadosos que el autoritarismo no entra en la iglesia, porque trae ataduras irreparables. Pablo y Bernabé también quedaron en Antioquía, continuando en su ministerio a la iglesia.
seguramente desarrollaron verdades preciosas en sus enseñanzas y siempre estaban conscientes de sus deberes evangelísticos y por eso predicaron el Evangelio. Dios enviaba a muchos otros ministerios a la iglesia porque era muy importante en sus propósitos. Pedro llegó también en ese tiempo y cometió un error que Pablo corrigió. Vamos a ver de lo que estoy hablando en Gálatas, la carta de Pablo a Gálatas capítulo 2. Luego vamos al versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía y había llegado en estos días en que estamos leyendo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora estamos viendo otra cosa. Estamos viendo Pablo como un hermano menor y Pedro como un hermano mayor. Ya lo hemos visto con Apolos, pero vamos a ver que aún más. En el caso de Pedro hizo algo que no era correcto. ¿Quién le corrigió? Un hermano menor. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía Pedro con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Podemos anotar, sin embargo, que al llegar gran éxito al reino de Dios, gente muy seria como Pedro y útil como Pedro puede errar y ser utilizada del diablo si no son corregidos para trastornar los propósitos del Señor. Así que vemos cómo nos sigue hablando la palabra en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Versículo 35 ahora dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos a seguir leyendo. 36 hemos leído, vamos a 37. Y Bernabé querría que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hemos oído algo de él en estos días. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, fíjate, entre los dos, Pablo y Bernabé, su compañero, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre, era su patria de nacimiento. Y Pablo escogiendo a Silas. Muy importante esto. Recuerda cómo Silas quería quedarse en Antioquía mientras que Judas volvió a Jerusalén. Pues Silas no regresó. En la voluntad de Dios no regresó. Porque ahora Pablo va a tener nuevo compañero. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia,
confirmando a las iglesias. Cilicia, recuerda, era la provincia de Pablo. Y también la ciudad de Pablo, Tarso, era en Cilicia. Yo elijo no dar favor o culpa a Pablo o Bernabé en la separación que ocurrió, debido a la diferencia de opinión sobre si Juan Marcos debiera acompañar a los apóstoles en este segundo viaje misionero. Te recordarás que Juan les abandonó en Perga. No nos dice la razón por qué. Y volvió a Jerusalén. También nos recordamos que Juan Marcos es el sobrino de Bernabé y que su madre fue la que hacía reuniones de oración en su casa. ¿Se acuerda? Este trasfondo proveería una pista sobre la dificultad entre los dos apóstoles. Pablo sugería que volvieran a las ciudades que habían visitado para ver el estado de los nuevos cristianos, quienes creyeron como resultado de su primera visita. Era muy fructuoso. Bernabé estuvo de acuerdo, pero tenía una inclinación fuerte incluir a su sobrino como compañero. Pablo no entretenía cualquier intención de hacerlo, después de la decepción anterior de Juan Marcos. Ahí estaba la dificultad, que no pudieron los dos resolver. Pero no fue la primera ni última dificultad irresoluble en la iglesia primitiva. Equivocamos en esperar la perfección en la iglesia, en cualquier época o lugar, si es que hubo imperfecciones aún en tiempos apostólicos. Dios siempre ha obrado por medio de una iglesia imperfecta. Desde esos días y por esta razón, tenemos que pasar por alto algunas manchas y arrugas, si es que queremos asistir o ministrar en cualquier grupo de creyentes, donde quiera que se reúne. Algunas de estas males pueden y deben ser curados. Hay remedio para muchas de estas cosas, pero hay otras que no tienen una manera de curarse. De todas maneras, las causas del Señor se avanzan, Él mismo obrando en la situación. Parece que profetiza de ellos en sus parábolas. A mí se me hace muy claro, muy evidente, que Jesús estaba hablando del futuro cuando habló de las parábolas en Mateo 13. Por ejemplo, en 3 de los 4 tipos de tierra, recuerda la primera palabra, la primera, ¿de qué era? De el sembrador. De los 4 tipos de tierra en la parábola, 3 no llevaron fruto. Ahora vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña, que el enemigo sembró hierba mala entre los granos. Podemos interpretarlo que el diablo a veces siembra gente en la iglesia que no son convertidos, que son siervos de él para estorbar lo que está pasando en la iglesia. En la de la mostaza,
Un árbol formó de la planta. Un árbol formó de la planta que fue intencionada de ser de mostaza. Pero llega a ser un árbol. Llega a ser más allá de la intención del que le sembró. La levadura desarrollada en la masa. Es el siguiente parábola. Levadura, ¿qué hizo en la masa? La infló, simbolizando corrupción en la iglesia. Porque en ninguna parte de la Biblia vemos que la levadura simboliza algo bueno. Aquí tengo una lista de versículos que nos habla de este punto. Primeramente en Mateo. Vamos a ver a Mateo. Y el capítulo será 16, versículo 6. Marcos o Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Marcos 8, versículo 15. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos, es la misma ocasión, guardaos de la levadura de los fariseos y aquí dice de la levadura de Herodes. Creencias tras el gobierno en ese caso. Lucas, capítulo 12. Y el primer versículo dice en esto, juntándose los por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura. Mira, multitud. No te engañes por la multitud de seguidores. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque habiendo una gran multitud siguiendo, quiere decir que ha entrado la levadura. Bueno, ¿qué más? Primero de Corintios. Hemos estudiado esto en el estudio sobre Corintios. Primero de Corintios 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis? Pregunta, que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 7:8. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué simboliza la levadura aquí? La hipocresía. También simboliza la mala doctrina de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Cristo está mandando a sus discípulos guardarse de la falsa doctrina, guardarse del pecado, de la hipocresía que fácilmente entra entre los cristianos. Tenían que ser cuidadosos los discípulos de estas cosas y tenemos que ser cuidadosos hasta la fecha. La red parabólica recogió peces buenos y malos. El Evangelio, cuando es predicado, no es creído bien por algunos. Sí, recoge buenos peces, gracias a Dios.
pero puede haber malos peces entre ellos. En la misma red se recoge. Y en capítulo 25 de Mateo, el reino en esta tierra, el reino de los cielos, pero en esta tierra imperfecta, fue representado por 5 insensatas y 5 sabios vírgenes. El reino de Dios, te digo, pero hay entre los cristianos los que son sabios y los que no son. Los 10 son vírgenes, pero 5 insensatas. Finalmente, en la parábola de los talentos que sigue lo de las vírgenes, uno de los 3 siervos fue nombrado por el Señor malo y negligente y no fue salvo. Estoy hablando de cuando les entregó los talentos, 5 a uno, 2 a otro, y a uno que él escondió, y no lo usó para el bien del reino de Dios. Lo escondió malamente, y por eso no recibió galardón. En verdad fue condenado. Bien, el resultado del desacuerdo de Pablo y Bernabé fue que se formaron 2 equipos. Bernabé, llevando a su sobrino, viajó a la isla que fue su hogar, Chipre. Pablo, anteriormente el compañero menor, Bernabé tenía más experiencia en el Señor. Fue el primero que fue enviado a Antioquía. Él fue por Pablo y Pablo vino. También fue Bernabé que trajo Pablo a los hermanos en Jerusalén. Bernabé fue mayor hasta aquí. Pero ahora Pablo se pone delante para seguir con su ministerio. Estamos en los Hechos, ¿verdad? Vamos a volver a los Hechos y llegamos a los últimos versículos. Versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Ya te digo, era su hogar. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo anteriormente, el compañero menor, te digo, en el primer equipo, es especialmente encomendado a la gracia de Dios por la iglesia de Antioquía, quizás porque había sido el menor. Bueno, hace poco mencioné que Silas fue libre continuar en Antioquía y no volver a Jerusalén con Judas Barsabás. No era una equivocación al hacerlo, porque ahora él se hace compañero de viaje de Pablo. Obviamente un arreglo ordenado por Dios. La gran comisión es mejor servido por todo lo que pasó. Pablo y Silas siguen por tierra, cruzando Siria y Cilicia, la última siendo provincia natal de Pablo. Le leeremos: y pasó por Tiria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, hemos llegado al fin del capítulo 15 de los Hechos y también al final de este programa. Hemos aprendido cosas impresionantes, digo yo, que debemos ver seriamente y actuar de acuerdo con los apóstoles, como ellos actuaron. Debemos imitar su ejemplo. Por eso está el libro de los Hechos, para ayudarnos a decidir qué hacer en distintas ocasiones en la iglesia.
la palabra de Dios, que es también el libro de los Hechos, inspirado esta historia por el Espíritu Santo como un ejemplo, modelo para la iglesia de hoy en día. Por eso lo estamos estudiando y vamos aprendiendo. Espero que todos los que escuchan, todos los oyentes, han estado aprovechando. Vamos a ir adelante con capítulo 16 en el siguiente programa. Y vamos a aprender más de este gran libro, viendo qué era lo importante que aprendimos, que les apareció bien al Espíritu Santo y a ellos. Estaban de acuerdo en relación con el Espíritu Santo y por eso progresó grandemente la obra en el Imperio Romano en el primero y en el segundo siglo. Bueno, amigos, que Dios te bendiga porque tú eres un hermano. Tú eres un producto de lo que estamos leyendo aquí, de la iglesia, de la enseñanza de los apóstoles. Ha llegado a ti, yo no sé cómo, pero tú has creído y eres parte de la iglesia. ¿Qué te digo? Te felicito, porque está en un privilegio tremendo. En la tierra en nuestro día, lo mejor que puede haber te ha pasado. Has sido aceptado en la iglesia de Cristo. Eres una parte de esta iglesia. Pues eso te da una responsabilidad, ¿no es así? Porque a ti te toca, como a mí, proseguir adelante con este mensaje del Evangelio, predicarlo donde quiera y actuar conforme a la palabra de Dios, como se presenta a nosotros en el libro de los Hechos. Y que Dios te bendiga haciéndolo grandemente. Bueno, vamos a despedir por lo pronto y estaremos juntos pronto otra vez. Y vamos a estar con la Biblia abierta al libro de los Hechos para aprender más por medio del Espíritu Santo de lo que Él quiere enseñarnos. Hasta entonces.